Inicialmente, la editorial CIT me había contratado para manejar la edición de los libros de matemáticas que llegaban a la editorial. En ese trabajo yo entendí que todos los textos que se publicaban correspondían a los intereses que tenían los maestros que iban a impartir sus enseñanzas y no a los contenidos teóricos y científicos que existieran sobre tales contenidos por enseñar, llegándose hasta la situación de que un texto bien hecho no era posible venderse porque los profesores no los podían manejar por carecer de formación. Esto me llevó poco a poco a pensar que se necesitaba preparar al profesor con mucha anterioridad para lanzar un texto de buena calidad. Pero lo que más me sorprendía era que ese texto de buena calidad tenía salida inicialmente como la primera venta del texto, pero en los siguientes años se iba disminuyendo hasta desaparecer totalmente la posibilidad de vender el texto, porque los profesores, una vez que lo conocían, no lo llevaban a la práctica, pues no tenían los conocimientos necesarios. Pero esto era más notorio en la enseñanza de los cursos primarios más como el preescolar. Es decir, allí el problema sí era realmente difícil, pues el profesorado del preescolar carecía de los fundamentos psíquicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, para poder enfrentarse a la enseñanza de los niños entre 3 y 6 años. Allí encontré la mayor carencia y me di cuenta de la necesidad de unos textos que les sirvieran a estos profesores para poder enseñar el proceso de aprendizaje más importante que tiene el hombre. Pronto entendí que para poder hacer estos cursos se necesitaban de los más altos niveles de desarrollo científico. Y muy pronto, muy rápidamente, me di cuenta que el profesor de preescolar tenía que ser un hombre más allá de los doctorados. Es decir, que no bastaba ser un profesional de la pedagogía, sino ser un magíster que manejara los fundamentos esenciales de esa pedagogía y mucho más, un doctorado que tuviera la capacidad creativa de generar los modelos educacionales para el preescolar que se necesitaba en cada instante del desarrollo. Este fue el origen fundamental de este texto del cual estamos hablando, que inicialmente se llamó un texto para la enseñanza del preescolar y que seguía avanzando hasta llegar a convertirse en el título que tiene hoy, que es La ensoñación de los saberes. Se llama ensoñación de los saberes porque es allí, en la enseñanza del preescolar, donde está la fundamentación del conocimiento humano. Pues el texto realmente que parte de la necesidad de la enseñanza de la matemática para los preescolares, pronto nos llevó a entender que no era ese precisamente el fin del libro, porque no se trata de enseñarle a un preescolar matemáticas.
lo que se trata es de enseñarle a pensar, enseñarlo a pensar. Y ese pensamiento está en lo esencial de lo elemental, de lo simple, de lo sencillo y de lo fácil. Es decir, que al niño que se inicia hay que conducirlo por el camino epistémico de las estructuras más elementales del pensamiento, y por lo tanto es la acción más difícil que le conlleva a un maestro la necesidad de acercarse a los fundamentos esenciales del pensamiento humano. En ese afán, el texto se fue convirtiendo en una dinámica donde la matemática fue apareciendo no como un problema numérico, que es lo que la mayoría de las gentes piensa, que es enseñarle al niño a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, a sacar la raíz cuadrada, la raíz cúbica, a potenciar y fundamentalmente a generar todas las operaciones que el proceso de la aritmética conlleva en sus estructuras de principio. Pronto y muy rápidamente nos dimos cuenta que el niño ni necesitaba multiplicar, ni sumar, ni dividir, ni nada de estas cosas, que lo que él necesitaba era comunicarse con sus padres, con sus hermanos, con sus familiares, en una forma correcta, donde ellos estuvieran buscando las formas elementales que le permitieran comunicarse con el mundo y con la civilización en que estaban viviendo. En ese proceso fuimos encontrando la necesidad de elaborar las estructuras mentales experimentales más fáciles. Y cuando digo fáciles, quiere decir de los más altos niveles tecnológicos, porque las cosas de nivel tecnológico en sus inicios son muy complicadas, pero cuando ya han adquirido un nivel de desarrollo amplio, se van volviendo fáciles, que es donde el niño es el que termina teniendo mayor conocimiento de esos movimientos. Nosotros nos sorprendemos hoy que cuando vamos a manejar los distintos instrumentos que la tecnología actual nos ofrece, no lo podemos hacer porque carecemos de las habilidades necesarias para manejarlo, y tenemos que llamar al menor de los niños de la familia para que lo haga y nos enseñe a manejarlos, pues ellos sí saben hacerlo con mucha destreza y facilidad, porque realmente son estructuras fáciles, pero que las personas maduras se nos hacen complicadísimas, porque nunca hemos tenido el trabajo sobre ellos, sino sobre tecnologías mucho más complicadas que ya no se usan y cuyos instrumentos han desaparecido.